Bueno, buenísimo. Muchas gracias por estar acá. Soy José Yapur. Estoy con Alex acá a mi costado. Queremos compartirles nuestra experiencia, esta experiencia que hemos ido acumulando con los años en el proceso de creación y publicación de contenedores en la nube. Un proceso que no ha sido sencillo, no me va a dejar mentir acá mi compañero. Un proceso que no ha sido elegante tampoco, ni glamuroso. Pero un proceso que finalmente nos ha llevado a tratar de simplificar el camino para ayudarlos a ustedes en este ramp-up. Entonces, queremos hacerlo desde cero, sin trucos, porque una de las cosas que a mí me frustra mucho cuando comienzo a hablar de containers o cuando comienzo a ver sesiones, es de que las cosas parece que todos funcionan bien, ¿no? Y todo ya está listo para que funcione bien. No, acá vamos a hacer desde la parte del API hasta la publicación del API y esperemos que sea de su agrado. Entonces, en este journey, en este camino, en este viaje que estamos siguiendo, lo primero que tenemos que entender es de dónde venimos, ¿no? Y nosotros, tanto Alex como yo, venimos desarrollando muchos años. Venimos desarrollando desde que el desarrollo era como este árbol hermoso y pacífico que tenemos a nuestra izquierda. Ese árbol hermoso y pacífico, ese paisaje tranquilo, era cuando trabajábamos solamente con uno o dos vendors, ¿no? Entonces teníamos el servidor de aplicaciones, el sistema operativo, el framework, el lenguaje, la base de datos, el publicador, el API management, todo del mismo vendor. Entonces como que todo eran clics, ¿no? Habían pocas cosas complicadas que hacer. Sin embargo, cuando nos fuimos al desarrollo moderno, a las aplicaciones Cloud Native, lo que fue sucediendo es de que comenzamos a ver heterogeneidad de ambientes, ¿no? Habían múltiples proveedores de nube, habían múltiples proveedores de frameworks, múltiples proveedores de bases de datos, múltiples proveedores de containers y de orquestadores de containers. Y wow, ¿cómo manejo toda esa heterogeneidad? Ya no estamos hablando del paisaje tranquilo, sino que estamos hablando de una fiesta donde todos están gritando. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es no cometer el mismo, o ayudarlos a no cometer el mismo error que cometimos nosotros cuando comenzamos. No sé cuál fue tu experiencia, Alex. Muy buenas tardes a todos, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. En particular a mí mi experiencia pues fue más o menos lo que comentabas inicialmente. Yo formaba parte de esos vendors que igual integraban las soluciones tecnológicas y era muy fácil seguir, desarrollar, publicar, etcétera, nuestras aplicaciones como tal. Y recuerdo mucho en una ocasión que uno de nuestros clientes nos habló porque quería modernizar su plataforma de middleware. Yo en ese entonces, en mi rol, un poquito más enfocado en infraestructura, cuando empiezo a pensar en modernización de un middleware, pues empezaba a pensar en servidores, se quedó corto el CPU, se quedó corta la RAM, temas de red, ¿no? En ese entonces había un auge en temas de InfiniBand y dije, bueno, utilicemos un protocolo más moderno, llevémoslo a 40 gigabits, 100 gigabits en ese entonces. La base de datos se quedó corta, necesitamos disco de estado sólido. No, esa era mi mentalidad en cuanto a modernizar un middleware. Para nuestra sorpresa y para mi sorpresa, pues lo que me llevé de esa experiencia fue que el cliente al llegar a la sesión, ya cuando nos empieza a explicar los retos y lo que quería perseguir en realidad, es que ellos querían en realidad enfocar ese despliegue de middleware en un esquema de contenedores. Entonces, todas las premisas, todo lo que estaba yo pensando, pues en ese momento se partió. La expectativa era muy diferente y lo que realmente querían hacer era reducir costos, reducir el data center, reducir ese footprint. Y bueno, ahí es donde empezó un poquito más mi camino en este nuevo paso, en este nuevo camino de desarrollo moderno. Y bueno, es que en realidad lo que pensamos muchas veces que es que simplemente vamos a desarrollar, contenerizar y publicar y ya está listo. Es más, en mi vida personal he visto muchas veces casos en los que los containers están publicados directamente en las instancias de EC2 o incluso en servidores locales y dicen, bueno, ya está contenerizado, ¿no? Ya es un microservicio. Tengo mi servidor, mi granja de servidores y tengo mi container standalone, listo, ya está, microservicios y containers. Pero en realidad no es tan sencillo como eso, ¿no? Hay un montón de pasos y procesos y tecnologías y actores que están en el camino y que debemos de seguir y que hacen que nuevamente ya no pensemos solamente en 3 pasos o solamente en 2 vendors, sino que pensemos en muchas cosas más, en muchas alternativas y eso muchas veces nos causa un poco de miedo, ¿no? Nos causa un poco de miedo y es por esa razón que en realidad decidimos ni siquiera comenzar, ¿no? Y esta frase a mí particularmente me gusta mucho, que es de Maquiavelo, porque él dice que no hay nada que nos dé más miedo, ¿no? Nada que sea más difícil que emprender algo que establezca un nuevo orden de las cosas. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, cuando hablamos de Cloud Native, cuando hablamos de containers, cuando hablamos de microservicios, ya no estamos hablando de cosas nuevas.
Esa es tecnología que tiene muchos años en el mercado, que ha sido probado por muchas empresas y personas y que de hecho ya tiene ciertos procesos que nos van a ayudar a simplificar la forma en la que trabajamos. Entonces, en este proceso de simplificación del workload y del journey, les queremos proponer 4 pasos importantes. El primero es el workspace, o sea, tener listo el workspace, trabajar en un lugar que tenga las herramientas necesarias para poder contenerizar, para poder seguir los siguientes pasos, el proceso de contenerización per se, que lo vamos a ver también hoy día, el despliegue de la aplicación per se y la publicación, que no es lo mismo que el despliegue. Y en este journey y en este workload simplificado, quiero que me cuentes un poco, Alejandro, ¿qué opinas de los primeros pasos? Pues sí, recapitulando un poquito y haciendo un poco de historia, yo me acuerdo que cuando empezaba a participar en este tipo de eventos, hacer una demo era traer un rack, traer un equipo de cómputo, era muy difícil, era muy complejo y pues la capacidad de demostrar lo que podía hacer esa infraestructura pues era limitada, ¿no? Aquí nos queremos enfocar en hacer estos 4 pasos de manera un poquito más sencilla, muy amigable, llevarlos de la mano desde el preparar el workspace, hacer un pequeño contenedor, hacer el push hacia un repositorio para después continuar con los siguientes pasos en la demostración y poder hacer esa publicación directamente desde nuestro equipo que tenemos preparado. Ok, y hay 3 cosas importantes a tener en cuenta cuando vamos a hablar del workspace. Lo primero es la plataforma o el demonio de containerización. Hoy día hay muchas alternativas, pueden usar por ejemplo Containerd o Docker. Docker, si están comenzando, es la forma más sencilla. Pueden instalar Docker en sus máquinas, tener una interfaz gráfica y comenzar sin necesidad de saber de líneas de comandos. Lo segundo es que necesitan algún terminal basado en Unix. Lo pueden usar el nativo de sus Mac o en Linux, o pueden usar Windows Subsystem for Linux dentro de Windows si ustedes lo necesitan, porque es la forma más sencilla de poder utilizar el toolset. Y lo tercero es utilizar AWS CLI, porque es lo que nos va a ayudar a integrarnos con los servicios de AWS que vamos a usar en esta sesión. Entonces, sin más preámbulo, tenemos una primera demo, porque vamos a dividir el journey en 2 partes, donde vamos a hablar del workspace y la containerización con Perfecto. mi compañero Alex. Gracias. Pues si quieren empezamos. Aquí estoy abriendo la terminal. Voy a hacer un directorio llamado Summit. Me meto al directorio como tal. Aquí ya tengo CLI de AWS configurado. Voy a hacer un clonado de un repositorio de Git. Aquí lo pueden buscar en AWS Samples. Vamos a utilizar como tal uno que se llama Picture Social. Hacemos CD Picture Social, nos metemos a Code para empezar a visualizar como tal los códigos, los archivos, el repositorio que tiene. Y ya que lo tengo aquí abierto, vamos a empezar navegamos a Pictures init para empezar vamos a instalar los paquetes de AWS que necesitamos para este proyecto. ¿Ok? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser abrir esta terminal. Vamos a hacer CD Pictures, vamos a empezar a entrar y hacemos .NET Add Package. Y aquí lo que estamos haciendo a final de cuentas es bajar los paquetes que vamos a utilizar en este proyecto. Aquí, bueno, Security Token y Core son servicios clave para el uso de SDK. Vamos a estar utilizando .NET para este proyecto y vamos a estar utilizando tanto Recognition como DynamoDB para este ejemplo. ¿Ok? Entonces esto nos va a tomar algunos segundos. Ahorita les vamos a platicar un poquito qué hace este ejemplo y este repositorio. Si nos metemos al Picture Controllers, vamos a poder ver nuestra ruta, nuestro controlador como tal. Y esta, a final de cuentas, va a estar utilizando los paquetes que comentaba del SDK de AWS, utilizando Recognition para identificar imágenes. Tenemos el Detect Labels, que vamos a cargar un objeto desde S3 y vamos a tener 5 etiquetas con un intervalo de confianza del 80%. Déjenme ver. Y bueno, aquí a final de cuentas son operaciones CRUD, ¿no? Create, Read, Update y Delete, que están directamente asociadas con los métodos como tal, ¿no? Entonces eso es nuestro Picture Controllers. Vamos a Properties para ver las configuraciones de lanzamiento del JSON como tal. Yo aquí voy a cambiar a utilizar el puerto 5075. Esto está con un template que puedo utilizar para diferentes APIs. Y vamos a crear el Dockerfile como tal. En el Dockerfile yo aquí ya lo tengo preparado. Voy a hacer un copy-paste para no tardarnos tanto tiempo. Pero a final de cuentas este es un manual, los pasos que vamos a seguir para crear el contenedor. Una vez que creamos la imagen para después hacer un contenedor como tal, ¿no? Si mal no recuerdo era 5075.
Sí, 5075, lo voy a cambiar para exponer el 5075. Y listo, el punto de entrada lo voy a cambiar a Pictures, que es el que vamos a estar utilizando. Nuevamente es un template que vamos a utilizar, pero bueno, les puede servir para múltiples proyectos que ustedes quieran hacer con .NET. Entonces, regreso a mi terminal. Lo primero que vamos a hacer va a ser construir la imagen como tal. Vamos a hacer Docker Build. Aquí estoy especificando que es una plataforma Linux AMD 64. Lo vamos a desplegar en EKS Fargate. Si ustedes tuvieran o quisieran utilizar algo como Graviton o Sulap utiliza ARM, podemos cambiar eso, ¿no? Aquí se va a tardar un poquito, pero bueno, aquí aprovechamos un poquito para recapitular. Estamos haciendo el clonado del Git. Esta aplicación como tal lo que va a estar haciendo es cargar una imagen de un bucket de S3, utilizar Rekognition, que es un servicio de inteligencia artificial administrado de AWS para identificar objetos dentro de una imagen. Y esos objetos o esas etiquetas las vamos a estar utilizando con DynamoDB. ¿Okay? Me parece que aquí se va a tardar unos 20 segundos más, pero bueno, a final de cuentas, y vamos a recapitular al final, pero Picture Social es una serie de pasos y de episodios que ustedes pueden seguir para tener toda esta experiencia de principio a fin, desde crear el contenedor hasta publicar y tener una aplicación que haga uso de las herramientas de AWS. Okay. Buenísimo. Acá algo interesante, Alex, es de que el proceso de compilación está descargando todas las librerías necesarias, por más que yo no tengo .NET en esta máquina. Sí. y no tengo nada, ¿no? Entonces está empaquetando todas las cosas necesarias para que funcione. Sí, y aquí el siguiente paso va a ser crear el repositorio. En SR es un repositorio que podemos hacer y utilizar para desplegar nuestras imágenes. Entonces vamos a ponerle Summit Pictures como tal. ¿Okay? Aquí nos va a dar un identificador único, un URI. Aquí lo estamos anonimizando. Pero eso lo vamos a utilizar para el siguiente paso, que va a ser hacer el login hacia nuestro repositorio y posteriormente poder hacer el push de la imagen. Entonces aquí nuevamente el comando es getLogin. Aquí mejor lo estoy copiando. Vamos a hacer login hacia SR para poder hacer la publicación de nuestro contenedor como tal. Entonces le vamos a dar Enter, el username es AWS, seguramente si ustedes tienen experiencia lo han utilizado. Listo, el login fue satisfactorio y vamos a hacer el etiquetado Docker tag, vamos a renombrar como tal y vamos a hacer uso del tag como tal para saber en el momento de hacer el push, que ese push sepamos y Docker sepa que va a ir a un repositorio SR. ¿Okay? Entonces hacemos un Docker push. Y listo, en este momento lo que está pasando es, estamos haciendo un Docker push como tal de esta imagen, ya tenemos la imagen y la vamos a subir a un repositorio privado de SR en AWS. Aquí podríamos haber definido un push con escaneo, en este caso el repositorio lo creamos sin escanear como tal la imagen, pero una posible práctica sería que al crear el repositorio ustedes hagan el escaneo al hacerle esos push, y es una mejor práctica también estar escaneando para buscar vulnerabilidades que vamos a ver un poco más adelante. Aquí está la consola de AWS y entramos a Elastic Container Registry. Vamos a ver repositorios públicos y privados. En este caso Summit Pictures es un repositorio privado y ahí tenemos la imagen ya lista para continuar con nuestra demostración. Buenísimo. Perfecto. Entonces, hemos hablado de la primera parte del journey. Tenemos ya el workspace, hemos containerizado la aplicación y en teoría desde este momento ya la podría publicar donde quisiera, ¿cierto? Entonces podría irse hacia el on-premises, podría irse a la nube, podría irse a AppRunner, podría irse a todas las opciones que existen de contenedores en AWS o en on-premises. Sin embargo, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso ya es la publicación, ¿cierto? Y el despliegue de la aplicación. Pero, ¿a dónde lo vamos a desplegar, Alex? O sea, tenemos tantas opciones que la verdad es que no me queda tan claro cuál debería elegir y por qué. Sí, yo creo, ahorita les vamos a compartir algunas ideas, algunos caminos que pudieran seguir, pero a final de cuentas un común denominador que hemos visto en diferentes clientes es que al utilizar este tipo de tecnologías y nuevos métodos de desarrollo métodos de desarrollo y plataformas más ágiles para desarrollar, es justamente para incrementar el ritmo de aceleración, lanzar nuevos productos, nuevos servicios. No me dejarán mentir, algunos de aquí los conozco en la audiencia,
pero el mismo dinamismo de sus empresas les permite, les da facilidad de utilizar estas herramientas para poder de repente empezar a pilotear alguna idea, algún proyecto, alguna funcionalidad dentro de la empresa, obtener datos, vemos cómo se comporta la aplicación, qué límites, dónde se está atorando, qué podemos mejorar. Esto lo podemos analizar y posteriormente con esta misma información podemos empezar a construir nuevas experiencias para los clientes finales. Esto es algo muy común en diferentes industrias y en diferentes proyectos y tamaños de empresa que hemos visto, y a final de cuentas pues nos van a permitir seguir este ritmo vertiginoso que los clientes demandan. Algo que nos permite seguir mejores prácticas y empezar a modernizar la manera en la que construimos las aplicaciones es justo seguir patrones de arquitecturas modulares. A mí en particular en 2021 me tocó una situación en la cual un cliente que estaba basado en este tipo de arquitecturas sí tuvo algún fallo, algunos componentes de sus pods llegaron a un límite de no podía desplegar más instancias en su cuenta como tal, pero rápidamente al cambiar los límites de su cuenta, poder desplegar más instancias y poder desplegar los pods que necesitaba para cubrir esa demanda en ese momento del Buen Fin, le permitió que toda la aplicación no colapsara como tal, sino un módulo dejó de funcionar en algún momento, se hace el incremento del límite y listo, no tuvimos que tener ninguna afectación completa de la operación. Buenísimo. Y de hecho, por esa razón y por la complejidad operativa que viene en la containerización y en el manejo de aplicaciones y de APIs en producción, donde te puedes quedar sin cómputo, donde tienes que manejar la cantidad de servidores, de espacios de redes y todo, es que existen múltiples opciones para poder desplegar un container a la nube. Y esas opciones pueden ser administradas por AWS o administradas por ustedes. Las opciones administradas por AWS te permiten que ustedes se encarguen exclusivamente del poder de cómputo que tienen subyacente, que puede ser poder de cómputo tangible, o sea, instancias de C2, o puede ser poder de cómputo serverless, que son, por ejemplo, Fargate. Hoy día, en la demo que vamos a ver cómo funciona EKS, Elastic Kubernetes Services, con Fargate. Sin embargo, no todo se trata de containers y no todo se trata de Kubernetes, ¿no? Y de hecho, muchos de ustedes seguramente también son fans de Lambda Functions y utilizan Lambda para muchos casos de uso. Bueno, en realidad, la receta del éxito no es vámonos todo a containers o vámonos todo a serverless. Es poder converger en un punto en el que utilizamos la mejor tecnología para el mejor caso de uso. Y en realidad, como habíamos comenzado al inicio, tenemos múltiples opciones de containers disponibles en AWS, ¿no? Hoy día vamos a hablar de las opciones de containers administradas por AWS y nos vamos a enfocar en una y les voy a explicar un poco el raciocinio de por qué lo elegimos. La primera es Amazon SS o Elastic Container Services. Elastic Container Services te permite que puedas ejecutar tus containers utilizando el control plane de Elastic Container Services a través de APIs con infraestructura que tienes on-premises o infraestructura que tienes en la nube. Y si tienes en la nube, lo puedes hacer con tus propias instancias de EC2 o utilizando componentes serverless como Fargate. Si utilizamos componentes serverless como Fargate, eso significa que ya no nos tenemos que preocupar ni del dimensionamiento de las instancias ni del autoescalamiento de la cantidad de workers que tengo disponibles. Entonces, nuevamente, toda esa sobrecarga operativa que tengo inicialmente ya no la voy a asumir yo. Lo que yo voy a asumir es la gestión de los límites, que también lo vamos a ver el día de hoy. Si tengo la necesidad de desplegar al mismo tiempo en múltiples clusters, en el on-premises y en la nube, y yo quiero tener control completo del ecosistema, o sea, el manejo de los policies utilizando, por ejemplo, OPA Gatekeeper, si yo quiero utilizar un service mesh como Linkerd o Istio, si yo quiero trabajar con un controlador de tráfico de redes como Calico, ¿no? Y muchos otros proyectos que son parte del Cloud Native Computing Foundation, yo les sugiero que utilicen Elastic Kubernetes Services, porque les da a ustedes la posibilidad de administrar todo el ecosistema end-to-end. Si ustedes solamente quieren subir sus containers y tener una plataforma semi-administrada de contenedores donde pueden utilizar on a box la solución y tener mucho menos burden operativo, entonces les sugiero SS, Elastic Container Services. Ahora, hay casos de uso donde ustedes tal vez tienen un contrato activo con Red Hat y utilizan Red Hat OpenShift. Si ustedes lo tienen hoy día y tienen un contrato de soporte, yo les sugiero también que puedan evaluar opciones como ROSA, que es Red Hat OpenShift en AWS. ¿Ok? Ahora, hemos hablado entonces de la creación del container, hemos hablado de la plataforma,
hemos hablado de las opciones que tengo para desplegar y ahora tengo que hablar de establecer límites, ¿no? Porque habíamos dicho que Fargate nos va a permitir escalar hasta el infinito y más allá. No, no hasta el infinito, pero nos va a permitir escalar, ¿cierto? Entonces tenemos que establecer límites porque hay algo bien importante. Ese algo importante es que muchas veces tenemos un concepto de que si una aplicación está muy lenta, le faltan cores y le falta RAM, ¿no? Eso ya lo llevamos en nuestro ADN. O lo otro es, oye, si está muy lento y necesito atender una mayor cantidad de demanda, voy a aumentar la cantidad de instancias que están atendiendo la misma aplicación. Total, para eso tengo el balanceador adelante. Sin embargo, no nos damos cuenta de algo. Una aplicación está construida a través de límites que son establecidos por la cantidad de hilos que puede manejar en el procesador los procesos que ejecuta ese servicio o lo que fuera, uno, y dos, por las dependencias. ¿Por qué? Porque obviamente vivimos en un mundo integrado, entonces tal vez me tengo que integrar con un sistema core que está abajo, con un sistema SaaS que está afuera, o con servicios que proveen otras organizaciones. Entonces, obviamente yo no tengo control de esos servicios. Y por más que aumente la cantidad de servidores, si es que esa dependencia está completamente parada, no voy a poder avanzar. Entonces es importante que establezcamos límites que estén basados en el diseño de la aplicación, en el manejo de las dependencias y obviamente las limitaciones propias. Hay obviamente un montón de teorías en la ciencia de la computación de cómo trabajarlo y cómo establecer los límites, pero no vamos a entrar en detalle en eso. Y hay dos cosas que deben tener en cuenta. Lo primero son los límites a nivel de scheduler. Y cuando hablamos de límites a nivel de scheduler, vamos a hablar de cuánto es lo mínimo que necesita de cómputo necesario mi pod para que pueda ser esquedulada en el clúster de Kubernetes, ¿ok? Eso es lo mínimo que se necesita. Si no existe ese poder de cómputo, no se va a provisionar y todos mis pods o mis servicios van a entrar en un estado que se llama evicted, desalojados. Entonces, simplemente no pasa nada. Y lo segundo que son los requests. ¿Cuáles son los límites mínimos de cómputo que necesita, pero también los máximos? O sea, acá ya establezco hasta cuánto cómputo puedo utilizar cada una de mis APIs, porque si yo digo solamente el mínimo que necesita, ¿hasta dónde puedo usar? Hasta el infinito. Y comienzo a hacer que los servicios de mi aplicación comiencen a competir entre ellos por cómputo y eso también se vuelve una situación súper problemática. Entonces, despliegues de contenedores sin tener límites establecidos es una pesadilla y no se los recomiendo. Ya lo viví, me costó una llamada de un CEO a las 5 de la mañana, un día lunes, diciéndome que había perdido más de 6 cifras en dólares. Así que esa fue la escuela más cara que pagué en mi vida, pero es importante para que ustedes no cometan el mismo error. Sin embargo, así como hablamos de esto y ya tenemos elegido el orquestador y establecidos los límites, también es importante que hablemos de seguridad y acá Alex nos va a comentar un poquito al respecto. Sí, creo que es muy importante y si ustedes conocen el modelo de responsabilidad compartida de AWS, es importante también entender este modelo trasladado a servicios como pueden ser EKS. En este slide en particular quisimos ilustrar el modelo de responsabilidad compartida para EKS en su versión Fargate, en la cual la responsabilidad de AWS cae en los confines de las cajas que ven en rosa. Las ventajas que tenemos ahí es que tenemos el manejo del controlador, el scheduler, por si pasa algo en una de las pods, podamos desplegar directamente desde AWS el pod en los recursos disponibles, el tema de APIs y el control plane como tal. Específicamente en el tema de EKS, tenemos la configuración de los AMIs, de las imágenes para levantar estos pods y algo muy importante y por lo cual muchos clientes utilizan EKS Fargate, es la parte del Worker Node Scaling, de tal manera que ustedes no tengan que preocuparse por esa infraestructura donde van a estar corriendo esos pods como tal. Es importante y es muy importante que ustedes consideren toda la parte de configuración del código, seguir mejores prácticas, asegurar temas de red, tener políticas de seguridad y temas de control, como bien mencionaban, como Cálico, temas de políticas de red para comunicar los diferentes pods y los diferentes recursos, así como la parte de configuración de los recursos de IAM en particular, ¿no? Role-Based Access Policies, la parte de escalamiento, y también vamos a hablar en la siguiente slide también un poquito de los diferentes capas que considerar al momento de estar utilizando este tipo de tecnologías. Ahora, uno de los puntos importantes a tener en cuenta, y por los que mencionas también, Alex, el tema de IAM, es porque una práctica común, también detectada, es la configuración de las credenciales y de los roles en las instancias de EC2, por ejemplo, o atachar instancias con múltiples permisos,
Sin embargo, una de las características diferenciales de EKS que en verdad los va a ayudar mucho es la posibilidad de generar un Web Identity a través de un endpoint de OpenID Connect. Si ustedes crean un clúster de EKS, by default, de caja, les va a crear un endpoint de OpenID Connect que ustedes pueden federar como parte de un System Identity en Kubernetes y atacharle políticas. Y las políticas pueden llegar a nivel de namespace de Kubernetes como a nivel de pod. De tal forma que podrían decir, oye, este namespace que tiene las pods del dominio de negocio Pictures, solamente pueden leer la base de datos y usar Recognition para detect labels y nada más. Pero sin embargo, las otras que podrían ser users, tal vez pueden escribir y pueden eliminar y no sé, en fin. Entonces podrían generar esa granularidad de accesos utilizando IAM a través de la federación de permisos con OpenID Connect. Sí, y justo eso es importante. Si tuviéramos un pod conectándose a una base de datos, uno de los puntos es no expongamos estos secretos o estos parámetros de configuración de una base de datos en las definiciones de configuración de la infraestructura o en las definiciones del manifiesto, etcétera, ¿no? Ahí podríamos tener un ataque dentro de nuestra organización que podríamos utilizar y apalancar estos mecanismos que acabamos de comentar para evitar este tipo de ataques. Seguridad en contenedores, temas que nos gustaría que se quedaran en su mente, y con la idea es considerar seguridad en cloud, en el clúster, como tal en el contenedor y en la parte de código. Viendo muy rápido algunas posibilidades, ya hablamos un poco de redes, de comprometer los anfitriones, las credenciales, pero también un tema importante es reducir la superficie de ataque, utilizar imágenes optimizadas para el despliegue como tal de pods de los contenedores en EKS, evitar también aquellas instancias que tengan demasiados privilegios en el cual se pudiera suscitar un incidente de escalar el privilegio del pod y bueno, ahí empezar a hacer actividades no deseadas, ¿no? Buenísimo. Y ahora les voy a decir algo que puede sonar impopular. No publiquen nada en Kubernetes. No, ya me voy, acabó la sesión. No, mentira. Cuando digo no publiquen nada en Kubernetes y estoy dando una charla de Kubernetes es porque no deben publicar nada en Kubernetes. Otro caso de uso muy común es de que despliego servicios, balanceadores de Kubernetes con el puerto 80 o cualquier puerto publicados en Internet y digo, ok, ya estoy usando containers, estoy usando microservicios y está en Kubernetes. Entonces ya soy moderno. Entonces publico mi balanceador a Internet. ¿Y qué me doy cuenta al día siguiente? De que me hicieron un ataque de negación de servicios, de que luego expusieron la entrada al API de Kubernetes, de que el endpoint estaba expuesto sin ningún tipo de autenticación. ¡Oh! Los balanceadores no soportan HTTPS, solo HTTP. Chévere, man in the middle. Un montón de cosas que, bueno, ya soy moderno, pero no tanto, ¿no? Entonces, acá viene el hecho de que debemos pensar en poner siempre una capa 7 adelante de cualquier cosa en Kubernetes. Kubernetes no debe publicar nada. Incluso si existiera la posibilidad de usar un Ingress Controller que ya trabaja una especie de capa 7 y tener un Nginx, por ejemplo, adelante que hace la traducción de las peticiones, sigo exponiendo balanceadores adelante. Porque ¿qué cosa es lo que hace que ese Ingress Controller funcione? Un balanceador, ¿cierto? Solo que ya tiene ciertas consideraciones adicionales. Entonces, lo ideal es siempre establecer una integración a través de mi VPC privada, de tal forma que lo único que expone mi clúster son endpoints que funcionan dentro de una VPC y por medio de una VPC link establecer una relación de confianza entre algo capa 7, como por ejemplo en nuestro caso API Gateway, y mi clúster, ¿sí? De tal forma que nunca expongo nada directamente hacia Internet. Y voy a mostrarles entonces desde el proceso de despliegue hasta publicación cómo funciona eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nos habíamos quedado por acá en la consola. Y lo que voy a hacer es, vamos a regresarnos y vamos a ir al manifiesto, ¿sí? Este manifiesto es el que tiene las instrucciones de publicación. Originalmente mi template se llama Pictures, yo lo voy a llamar Summit Pictures. Vamos a reemplazarlo en todos, ¿sí? Solamente para estandarizar nombre de balanceador, nombre de pods y nombres de servicios. Listo, vamos a reemplazar absolutamente todo acá. Y ya estamos. Lo segundo que puedo hacer es configurar el namespace. Puede llamarse dev, test, lo que fuera. Yo en mi caso lo voy a dejar en dev, pero la idea del namespace es que se asocie y se alinee a los principios de Domain Driven Design, ¿no? Donde yo lo que voy a hacer es voy a agrupar mis APIs al
la unidad de negocio o el grupo, el dominio de negocio que voy a utilizar. Va a tener 2 réplicas para que siempre tenga una contingencia en mi pod. Y voy a usar un service account. Y este service account se va a llamar Pictures SA, que es el que va a tener atachado la política para poder consumir los servicios, como por ejemplo DynamoDB y Recognition. Acá es donde voy a establecer el nombre completo de mi imagen Docker, ¿no? Donde lo había almacenado. Simplemente voy a poner el nombre completo y voy a establecer los límites que les había comentado. 256 milicores de memoria por request y 250 milicores de CPU por request. O sea, eso es lo mínimo que tiene que tener para que sea schedulado. Y lo máximo que va a utilizar es 512 de memoria y 500 milicores o medio CPU, ¿sí? Luego voy a tener la definición del servicio. El servicio puede ser interno o público. En este caso, esta primera parte lo voy a hacer como un servicio público. Se va a llamar Summit Pictures-LB. Y lo que voy a hacer es voy a exponer el puerto 80 haciendo un NAT del puerto interno de las pods, que es 5075. Una vez que ya tengo este YAML listo y guardado, voy a volver a mi línea de comandos, a mi herramienta de línea de comandos. Y vamos a utilizar kubectl, ¿ok? No kubectl, por favor. Kubectl, apply -f, donde está el file. Y vamos a poner acá el nombre, que sería pictures/manifest.yaml. Y vamos a aplicar los cambios. Entonces, lo que va a pasar es que se va a crear el balanceador y se van a crear el grupo de pods a través de un deployment. Y con esto puedo verificar el estado a través de kubectl getPods -n, el nombre del namespace. Y vamos a ver que tengo 2 containers que están en estado de creación, ¿sí? Porque yo le había establecido un replica set de 2. Ahora, lo que voy a hacer es voy a ponerle -w para ver los cambios en tiempo real y vemos que ya tenemos las pods en estado running. Lo mismo voy a hacer ahora con el servicio, solamente para ver el nombre Full Qualified Domain Name del servicio en AWS que estoy utilizando. Y vamos a ver que tengo Summit Pictures LB con un Full Qualified Domain Name, que ese va a ser mi endpoint público. En ese momento sería como publicar directamente del clúster hacia Internet, ¿no? Pero solamente para ver el flujo y ver cómo lo vamos a solucionar. Entonces, ahora que ya tenemos el endpoint, podemos entender un poco cómo va a funcionar nuestro modelo de datos que vamos a utilizar para este API, para luego poder utilizar algo como Postman o Insomnia para hacer las pruebas. Entonces, en mi API, yo lo que estoy diciendo es que estoy tomando el modelo de datos Picture Table Request, que es una clase que creé en el API, que tiene 3 parámetros, me voy a bajar, que son foto, bucket y user, ¿sí? Donde foto es el nombre de la foto, bucket, el bucket S3, donde tengo la foto preguardada, y el user es un nombre de usuario X que yo ya creé previamente, ¿sí? Luego, lo que voy a hacer ahora es irme a Insomnia y voy a crear un request que lo voy a llamar tal cual como se llama la URL. Entonces vamos a llamar esta request como la URL, la voy a copiar. Okay. Lo voy a pegar por acá y vamos a usar el método post para crear un nuevo elemento, ¿sí? Vamos a usar el método post para crear un nuevo elemento, /API, /pictures, que es la ruta, y el nombre del controlador. Vamos a darle post y el body, que va a ser en formato JSON con los 3 parámetros que les había comentado. Entonces, vamos a pegar nuevamente la URL por acá. Y con HTTP, porque recuerden que el balanceador no expone HTTPS, API, Pictures, en fin. Voy a poner mi body y como tengo una memoria a corto plazo, literal son memoria de 15 segundos, ya no me acuerdo cuál era el modelo de datos, así que voy a regresar por acá, era photo, bucket y user. Ok, entonces vamos a crear el objeto JSON que va a ser el payload de mi API, el cual va a construir el objeto inicial, ¿sí? Entonces tenemos foto, vamos a poner foto, vamos a poner bucket y vamos a poner user, ¿sí? Entonces, voy a poner por acá el user. Esperar un poquito para que nadie le fastidie los ojos. Y tengo una foto precargada que se llama cat, así que va a ser cat.jpg. El bucket, que se llama Picture Social Bucket, el que estoy utilizando. Y el user, que finalmente se llama demo user, cualquier cosa en realidad, porque es únicamente para hacer el payload y el llamado, ¿sí? Entonces, voy a darle send a esta petición
Y lo primero es que me va a decir not found. Entonces, ¿por qué not found? Vamos a ver. Ok, bueno, nos pasan los mejores. No estoy diciendo que soy el mejor, pero me puse una S de más. Vamos a darle send. Y ahora sí, me está diciendo unsupported media type. ¿Qué cosa es lo que está faltando? Está faltando que establezca que es application JSON porque es una petición. Así que le voy a dar send ahora sí. Y finalmente tengo la respuesta donde tengo el ID que me dio DynamoDB y el objeto que ya está almacenado finalmente y los tags que detectó de la foto usando Amazon Recognition, ¿no? PC, Computer, Electronics, Laptop, en fin. Entonces ahora voy a validar si realmente el elemento se guardó en base de datos a través del método getID de mi CRUD. Entonces voy a copiar la URL, voy a pegarla por acá y voy a poner el ID number como parámetro de entrada porque es un parámetro get, ¿sí? Y lo voy a pegar en la petición, sin las comillas dobles. Entonces le voy a dar clic en Send y si se dan cuenta ya tengo el mismo elemento que acabó de reconocer Recognition, pero lo estoy trayendo directamente de Dynamo, de la base de datos. ¿Ok? Entonces, listo, ya tengo mi API funcionando. Sin embargo, sigue siendo un balanceador Internet. ¿Cómo hago para que haya una capa adicional que haga que el balanceador no sea necesario? Lo que yo voy a hacer es, voy a ir a API Gateway y voy a crear una nueva API, ¿sí? Y esta nueva API va a ser de tipo REST. Sin embargo, cuando ustedes desarrollan un API, pueden exportar un Swagger. Yo ya lo he exportado previamente, ¿no? Este Swagger lo voy a importar porque me va a crear toda la estructura del API que yo necesito. Entonces, acá tengo toda la estructura con todos los métodos y todos los llamados y yo voy a elegir que es un endpoint regional porque no necesito que esté replicado a través de un CDN, por ejemplo, para obtener menor latencia en otras geografías. Voy a ignorar el método delete porque no lo he implementado. Y finalmente ya tengo mi API importada, ¿sí? A través de un Swagger y utilizando mi API Gateway. ¿Ok? Entonces voy a copiar esta URL porque voy a necesitar la URL para poder implementar los métodos. Entonces el primer método, por ejemplo, que voy a utilizar es el método POST. Y este método HTTP va a usar un proxy integration. Voy a poner mi endpoint URL. Y finalmente, cuando ya tengo el endpoint URL copiado, voy a hacer lo mismo con el método get y el otro método getID. Entonces vamos a pegarlo. Vamos a poner en este caso all porque este es el que devuelve todos los elementos de la lista. Y vamos a probar. Entonces, acá, por ejemplo, así como utilicé Picture Social con Insomnia, obtuve todos los elementos utilizando directamente mi API Gateway, llamando todavía, ojo, al balanceador público. Y si yo hago lo mismo a través del método POST, vamos a intentar ingresar una nueva estructura de datos. Voy a poner los mismos valores. Debería también tener una respuesta con el ID que puedo utilizar para los otros métodos. ¿Ok? Esta misma estructura y esto mismo que estoy haciendo, lo voy a usar para cuando ya haga la integración hacia mi endpoint privado. Entonces vamos al bucket, Picture Social Bucket. Y finalmente, el user que se va a llamar demo. Listo. Entonces vamos a darle clic en test y, oh, tengo un problema. ¿Cuál es el problema que estoy teniendo? Me está diciendo que hay un error de validación. Podría ser el header. Así que vamos a probar agregando un header que también lo puedo hacer dentro de mi consulta. El header lo puedo agregar básicamente como un content type application JSON, ¿sí? Y luego lo voy a utilizar para la petición. Entonces, por ahí lo que estoy viendo es que hay un error de respuesta y es un error en el formato. Sí, entonces probemos primero con el header. Entonces vamos a poner, copiándolo del response header, content type. Vamos a poner ahora application JSON. Vamos a copiar también de acá, simplemente voy a quitar problem. Y vamos a volver a hacer la solicitud. Entonces voy a hacer la solicitud ahora y vamos a ver qué pasa y si eso resuelve nuestro problema. Pues no resolvió el problema. Entonces, ¿qué puede hacer? Ok. Bueno, lo típico que nos pasa a todos los developers, faltó una coma. Entonces, ahora sí, le doy test y ya tengo mi modelo de datos y ya devolvió el objeto con el ID. ¿Sí? Entonces tengo el ID y ya está listo y funcionando mi API Gateway para que lo pueda publicar.
Sin embargo, nuevamente sigue siendo un balanceador público. Lo que yo voy a hacer ahora es voy a crear un balanceador privado. Este balanceador privado es un Network Load Balancer que solamente va a ser llamado y solamente puede ser llamado a través de una VPC. Le voy a llamar AWS Summit y va a targetear el mismo puerto. Nuevamente, solo puede ser llamado desde la VPC. Entonces, voy a irme a mi consola y voy a hacer kube-control y voy a provisionar esto mismo al igual que lo hicimos al inicio. Como los primeros balanceadores y implementación ya está lista, no voy a necesitar hacer ningún cambio. Simplemente va a detectar la configuración adicional. ¿Sí? Entonces, ya se creó el balanceador nuevo, los otros salen unchanged, como les había mostrado, y mi balanceador se llama AWS Summit. Yo puedo obtener el endpoint a través de mi línea de comandos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a VPC Link para establecer esta relación de confianza y poder llamar ese balanceador privado. Voy a llamarle VPC Summit 01 y debo elegir cuál es el Target Network Load Balancer que voy a utilizar. Tengo 3. ¿Cuál debería usar? Como que no está tan human readable, ¿no? Sin embargo, me puedo ir a mi consola y como ya ejecuté Get Services, acá tengo que comienza en A47. ¿Sí? Entonces, esto que ya comienza en A47 lo voy a elegir, es el último. Y tengo mi Target Network Load Balancer listo y funcionando. Voy a crear esta relación de confianza en este instante. Esto puede tardar un cafecito en que esté listo, pero un cafecito expreso, no se preocupen. Vamos a darle refresh y vamos a ver si es que ya tenemos lista esta conexión. ¿Sí? Vamos a esperar unos segundos, le damos refresh y ya tenemos nuestra conexión disponible. Entonces ya establecimos la relación de confianza entre API Gateway y el balanceador interno. Entonces lo único que nos falta es actualizar la definición de nuestras APIs en API Gateway. Entonces lo que voy a hacer ahora es irme a los mismos métodos, por ejemplo el método POST, y voy a decir que la integración ya no es el tipo HTTP, sino que mi integración es el tipo VPC Link. ¿Okay? Entonces le doy a mi VPC Link. Nuevamente habilito el Proxy Integration y voy a seleccionar la VPC Link Summit 01 que creamos hace unos segundos. El endpoint URL ya no va a ser el endpoint del balanceador público. Vamos a usar en este caso el balanceador privado. ¿Sí? Así que vamos a usar AWS Summit. Voy a copiarlo. Nuevamente es HTTP. Lo pego y le vamos a dar /API/picture. Ya no voy a cometer el error de la S al final, no se preocupen. Le voy a dar clic en Save. Y ya tenemos el primer método. Voy a hacer lo mismo con Get y finalmente con ID. ¿Sí? Entonces, lo mismo, VPC Link, Integration. Vamos a seleccionarlo. Y finalmente vamos a darle la URL con /API/picture/all. Okay, entonces ya tenemos el segundo método que nos devuelve toda la lista, el array. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con el ID. Y en este caso hay una particularidad. Cuando ustedes quieren ingresar métodos a través de la URL, ustedes lo que van a hacer es van a agregar entre llaves o corchetes el nombre de la variable que necesita su API como parámetro de entrada. ¿Sí? Así que pego lo mismo, solo que en vez de all voy a abrir con llaves y voy a poner el nombre de la variable que en nuestro caso es ID. Y eso va a determinar que siempre necesito un ID como parte de método de entrada. ¿Sí? Entonces ya que tengo esto, lo voy a guardar y ya tengo toda la implementación lista. Vamos a hacer la prueba. Entonces voy a obtener todos los elementos a ver si funciona. Vamos a hacer el test y vamos a ver. Ahora sí, como se pueden dar cuenta, obtuvimos todos los mismos elementos, pero ya de nuestro balanceador público. Si yo pego ese balanceador privado en el navegador, se van a dar cuenta que no responde, porque obviamente mi máquina no está dentro de la VPC. Solamente lo puede hacer a través del VPC Link. Entonces, hemos protegido ya nuestro endpoint. Sin embargo, que sea privado no es la única forma de protegerlo. ¿Sí? Vamos a desplegar nuestra API en el ambiente de producción. Así, no se lo recomiendo tampoco directamente a producción, pero para efectos de la demo, voy a ponerle deploy. Y acá puedo establecer primero un caché. El caché es importante porque lo que voy a establecer es un punto de entrada para que no vaya a llamar a mi backend por modelos de datos que son similares. Entonces, si es el mismo ID, yo no debería estar llamando siempre al backend porque el mismo ID me va a traer la misma data.
También puedo decirle cada cuánto voy a refrescar el caché que tengo, ¿sí? Entonces puedo decir si voy a ampliarlo en un minuto o no. Y finalmente un throttling para decir cuántos requests por segundo y cuántos requests en general puedo establecer con este servicio que estoy publicando. Puedo establecer con Client Certificate Mutual Authentication también si quisiera. Para efectos de la demo, yo voy a deshabilitar el caché. Se los recomiendo encarecidamente que lo habiliten ustedes en producción. Vamos a darle clic en Save. Y si se dan cuenta, esto ya me creó un invoke URL con HTTPS, con certificado, que yo puedo invocar, ¿sí? Entonces vamos a modificar el endpoint poniendo la ruta pública y, bueno, voy a corregir adelante, nomás que he copiado dos veces producción y vamos a darle clic en Send, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo le dé clic en Send? No. Lo que va a pasar es que me va a salir forbidden, porque les había dicho que no solamente se trata de publicar, tengo que tener algún mecanismo de seguridad, puede ser por IAM o puede ser por llaves. Yo en este caso lo que voy a hacer es voy a protegerlo a través de llaves, ¿sí? Y por política en mi cuenta, todas las APIs que se publican tienen que tener llaves disponibles. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a ir a API Keys y voy a crear una nueva API Key. Y esa nueva API Key le voy a llamar prod, igualito, va a ser autogenerada, y le voy a asignar un usage plan, ¿sí? Que en nuestro caso es un Summit producción. El usage plan básicamente va a estar asociado a la cantidad de veces, como les había mostrado, que puede ser llamado un API, o si quiero hacer throttling en caso de que sea llamado demasiado. Perdón, seleccioné el incorrecto, se llama Summit prod. Listo. Entonces le vamos a dar en guardar y ya establecí que esta llave está asociado hacia esa API que acabo de publicar, ¿sí? Ahora sí me puedo ir a la asociación de mi stage, que va a ser del API Pictures, del stage producción, y finalmente voy a guardar los cambios y obtener las llaves para hacer finalmente el llamado y ver si es que ya no tengo un forbidden, ¿sí? Entonces, listo, me voy a ir a mi API Key, producción, voy a ver el nombre de la llave y lo voy a copiar. Y finalmente voy a ir a XAPI Key como parámetro header de entrada y lo voy a pegar, ¿sí? Lo voy a pegar y voy a hacer un send. La primera vez probablemente me dé un forbidden porque recuerden que igual por más que no haya activado el caché, hay un pequeño caché que es manejado por el CloudFront embebido. Voy a intentar en unos segundos volver a hacerlo llamándolo y vamos a probar qué pasa. Entonces voy a volver a mandar send. Unos segunditos. Ahora sí. Y ahora sí obtuve todos los datos utilizando la llave, ¿sí? Todos los datos de la base de datos. Yo ya había agregado a esa tabla previamente otros datos más. Si lo quito y mando send, me sale forbidden, ¿no? Entonces necesito siempre poderlo mandar para que sea consumido. Entonces ya no solamente se trata de que sea privado, sino que sea privado y que tenga una llave, ¿sí? Vamos a probarlo también mandando un ID y lo mismo, obtengo el valor y si le quito el parámetro, simplemente me va a dar forbidden. Entonces, voy a dejarlo activo. Esto que les he mostrado está diseñado para mostrar que en menos de una hora todos pueden containerizar una aplicación y publicarla con características de producción. Si yo activara IAM como parte de la autenticación, eso significaría que mis APIs core de negocio solo podrían ser llamadas por pods, por ejemplo, que tienen servicios asociados con permisos dentro del namespace a través de una política. Entonces voy creando varias capas de seguridad separando la lógica de negocio del backend for frontend de mi frontend, ¿ok? Entonces eso nos va a ayudar también a tener aplicaciones ready para producción sin necesidad de mucho burden operativo. Entonces, como comentarios finales, Alex. Pues a mí nada más me gustaría invitarlos a seguir en el evento. El día de mañana también continúa. Y muy específico de esta sesión, pues vimos el journey justo desde crear el workspace, hacer el container, hacer el push. En un caso podríamos haberlo escaneado, hacer el despliegue utilizando servicios como EKS y utilizando algunos mecanismos de seguridad como API Gateway para hacer esa exposición, ¿no? Entonces, así como ahorita exploramos esos servicios, esto nos puede abrir en estos episodios que les vamos a comentar, abrir el panorama y que ustedes puedan explorar otro tipo de servicios como Dynamo o Recognition, que ya es muy amigable por estar integrados dentro de la plataforma de AWS y les va a permitir innovar y explorar diferentes funcionalidades con la plataforma. Y lo otro, recuerden,
publiquen siempre desde un balanceador capa 7 o a través de un API Management o API Gateway. Es lo más recomendable. No saquen los balanceadores internet. Y bueno, como se han dado cuenta, es más rápido publicar a producción que tomarse un taxi desde acá hasta el centro, sobre todo a esta hora. Así que muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora. Si quieren continuar la conversación conmigo y con el equipo de Developer Relations al que yo pertenezco, pueden escanear este código QR que les sale a la izquierda, súper pequeño, pero es donde estoy creando junto con el equipo una serie de contenido. Los episodios están basados en casos reales desde el inicio y vamos a seguir iterando. Estamos en la primera temporada. Ya hemos sacado, de hecho, el 7º episodio, que es cómo crear APIs con Dynamo, cómo crear APIs con Recognition, también ya lo hicimos, seguridad, cómo crear esas políticas que les mostré. Entonces, cada episodio está diseñado para que lo puedan hacer en 15 minutos, ¿sí? Entonces, espero que podamos continuar la conversación más adelante. Recuerden, Skill Builder, súper importante si quieren aprender un poco más. Certificaciones de AWS, hay guías gratuitas que pueden seguir. Y nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Y si les gustó la sesión, espero que puedan llenar la encuesta. Si no les gustó, muchas gracias por venir. No, mentira. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Voy a estar en el Developer Lounge hoy día un rato y mañana todo el día. Así que si quieren conversar, si tienen alguna pregunta, nos vemos allá. Muchas gracias. Muchas gracias.